gane o pierda. Las guerras también son solo decretos que suceden entre estas dos palabras. Hace un año, cuando el ejército del presidente Vladimir Putin buscaba un rápido final de la guerra, el ejército ucraniano intentó ralentizar las cosas y estabilizar la situación en el campo de batalla. Pero las tornas han cambiado. Ahora, mientras que el plan de guerra de Rusia es para un conflicto largo, las fuerzas armadas ucranianas están buscando formas de alterar el equilibrio, liberarse de la trampa de la guerra de trincheras y liberar las regiones lo más rápido posible. Esta situación y la situación en el frente determinan los próximos pasos de las partes a partir de ahora. El ejército ruso quiere conquistar todas las provincias de Donetsk, Lugansk y Zaporizhia. Es obvio que la política ocupa el primer lugar aquí. Putin ha declarado y anexionado estas regiones de Ucrania para dificultar que Rusia se rinda. Desde el comienzo de la guerra, el Kremlin ha establecido objetivos políticos, no militares, para sus fuerzas. Esto lo llevó a cometer muchos errores que le costaron caro. En particular, las fuerzas armadas rusas fueron acorraladas por unidades militares ucranianas en el frente y recibieron heridas graves. Las fuerzas armadas de Ucrania han derrotado a su archirrival en el frente. Sin duda, el detalle más importante que llamó la atención durante este proceso fueron las incalculables pérdidas sufridas por el ejército del Kremlin. Si perder fue un éxito, nadie podría superar al líder ruso Vladimir Putin en este sentido. Putin ha perdido a docenas de sus generales en el frente. De hecho, Vladimir Putin ha perdido más de sus principales comandantes en la guerra en Ucrania de lo que se informó anteriormente. El número de generales rusos muertos en el frente ha alcanzado los 2 dígitos. El último general ruso Vladimir Putin perdido fue víctima de una emboscada masiva. El general de división Dmitry Ulyanov, de 44 años, había regresado al servicio activo después de retirarse como comandante en la invasión ilegal de Ucrania por parte de Rusia. Según los informes, Ulyanov murió en el conflicto, que estalló cuando fue atacado por un grupo de sabotaje ucraniano. Anteriormente, Ulyanov era miembro de Elite 98. Era un paracaidista de alto rango que era el comandante de la división aerotransportada de la Guardia. Fue a la guerra actual al mando de un regimiento de infantería motorizado movilizado desde Tatarstán. Además, los informes del año pasado nombraron a los siguientes oficiales superiores que murieron en la guerra. El general Magomed Tusab, el líder de las fuerzas especiales chechenas que dirigió las purgas Mtiga, fue asesinado en una emboscada cerca de Hostomel el 26 de febrero de 2022. General de división Andrei Sukovetsky, Distrito Militar Central 41. El subcomandante del Ejército de Armas Combinadas fue asesinado por un francotirador durante una operación especial el 4 de marzo de 2022. El general de división Vitaly Gerasimov fue el comandante número 41 de Rusia, que participó en operaciones en Siria y Crimea. El primer subcomandante de su ejército murió en los combates cerca de Kharkov el 8 de marzo de 2022. General de división Andrei Kolesnikov, 29 años. El comandante del Cuerpo de Ejército Combinado fue asesinado el 11 de marzo de 2022. El general de división Oleg Mityab murió en el conflicto cerca de la ciudad de Mariupol el 16 de marzo de 2022. El teniente general Andrei Morbichev fue asesinado el 19 de marzo de 2022 en la región de Kherson. Rusia 49. El teniente general Yakov Rezantsev, comandante del ejército unificado, murió en un ataque cerca de la ciudad sureña de Kherson el 25 de marzo de 2022. Mayor general Vladimir Frolov, 8 en el este de Ucrania. Era el subcomandante del ejército de guardias. Su tumba en San Petersburgo es fotografiada en mayo. Un noveno general ruso murió en un ataque de artillería de Ucrania cerca de Kharkov en mayo, dijo el general de división Anton Siminov. El general de división Kanamat Botasev, de 63 años, fue asesinado a tiros por las fuerzas ucranianas. 29. El jefe de Estado Mayor del Ejército de Armas Unidas, el mayor general Roman Kutusev, murió en un tiroteo en Donbass antes de que su vehículo fuera emboscado por ucranianos. Japón estima que 20 de los generales de Putin han muerto en la guerra,
según la inteligencia recopilada por Tokio en cooperación con Estados Unidos y Europa. El general retirado Kiyofumi Iwate, ex jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Terrestres de Autodefensa de Japón, describió el marcador como increíblemente alto. Una teoría para un número tan alto de bajas es que Ucrania detectó a los comandantes al monitorear las señales de los teléfonos móviles, que se usaron anteriormente en la guerra debido a deficiencias de comunicación, pero que desde entonces han sido prohibidos, informó la fuente de noticias. Iwate creía que las capacidades de guerra cibernética de las fuerzas ucranianas permitieron a Kiev encontrar la ubicación de los generales que generalmente se enviaban al campo. Vladimir Putin, a pesar de perder docenas de generales en la guerra ucraniana, no tiene la intención de poner fin a esta guerra. Sin embargo, hay un tema importante que Putin ha ignorado en este momento. La pérdida de un comandante de alto rango en la línea del frente rompe toda la fe del personal militar que sirve en el ejército sobre la guerra y reduce su motivación. ¿Podría ser que la razón principal del fracaso de las estrategias de guerra del líder ruso y las fracturas que el ejército de Moscú está experimentando en el frente es que están experimentando estas dolorosas pérdidas? Por supuesto, lo que mencionamos anteriormente es solo una posibilidad. Sin embargo, creemos que esta posibilidad es demasiado fuerte para negarla. Dejando de lado las posibilidades y las preguntas que surgen en nuestras mentes, volvamos a los sorprendentes desarrollos en el ejército ruso. Evgeny Prigozhin, el líder del grupo Wagner, que habitualmente comete crímenes de guerra en Ucrania, Oriente Medio y África, ha hecho una confesión notable de la mala suerte de Rusia en su guerra contra Ucrania. Prigozhin es una figura política importante, por lo que sus pensamientos reflejan lo que piensa una parte significativa de la élite rusa. Además, tiene autoridad, ya que sus combatientes han llevado la peor parte de la lucha en Donbass. Por eso vale la pena escucharlo cuando habla, aunque sea largo. Estas son algunas de las declaraciones que hizo. Para empezar, la guerra no va bien. Muchos de los que apoyaron las operaciones especiales ayer están en duda o se oponen categóricamente a lo que está sucediendo ahora. Los representantes del Estado profundo ruso quieren urgentemente volver a sus vidas normales, viejos hábitos, comodidad. De hecho, puede que sea hora de poner fin a la guerra. Para las autoridades y la sociedad en general, es necesario poner fin a la acción militar especial hoy. La opción ideal es anunciar el final de la OMS, para que todos sepan que Rusia ha logrado los resultados que planeó, y en cierto sentido también los hemos logrado. Pero hay un inconveniente. Si Ucrania era anteriormente parte de la antigua Rusia, ahora es un estado completamente orientado a la nación. Si antes del 24 de febrero de 2022 la Unión Europea estaba dispuesta a dar a Ucrania decenas de millones de dólares, ahora se están dando decenas de miles de millones de dólares para la guerra. Y luego está la próxima contraofensiva ucraniana. Si las Fuerzas Armadas de Ucrania pasan a la ofensiva, puede haber varias opciones para el desarrollo de los eventos. Una de ellas es que Ucrania se apresurará a defender a Rusia, infligirá graves bajas y luego comenzará un contraataque masivo de las tropas rusas en las fronteras de la República Popular de Donetsk, o Dnieper. Sin embargo, dada la dinámica y los problemas actuales, tal contraataque es poco probable, por decirlo suavemente. La segunda opción es que el ejército ucraniano lance un contraataque y en algún lugar pueda romper las defensas. En este caso, puede prevalecer un aire de corrupción en el ejército, que se ha considerado uno de los mejores ejércitos del mundo durante muchos años. Pero las cosas podrían empeorar. Esta derrota podría conducir a cambios globales en la sociedad rusa. La gente ya está buscando a alguien a quien culpar por el hecho de que no somos el ejército más poderoso del mundo, y en este caso encontrarán al culpable. Y hay muchos ejemplos de esto en la historia del mundo. 20. China a mediados de siglo. Alemania después de la Primera Guerra Mundial. Japón después de la Segunda Guerra Mundial. Turquía después del colapso del Imperio Otomano. Todos subieron a la superficie y empujaron el fondo. La imagen final es típica de la élite rusa, así como de su Führer Vladimir Putin.
Pero aún más preocupante es la referencia de Prigozhin a Alemania después de la Primera Guerra Mundial. Este es un respaldo implícito de la Alemania nazi, que claramente vio el ascenso del director de Wagner como algo que Rusia podría querer emular. Dejando de lado la banalidad, el análisis de Prigozhin es acertado. Ucrania está ganando. Rusia está perdiendo. Es probable que el contraataque ucraniano tenga éxito. El régimen ruso probablemente colapsará. Y el eventual 21 de Rusia. Es muy posible que el siglo se convierta en la Alemania nazi. Putin está atrapado en pérdidas militares de alto nivel, derrotas en la línea del frente y muchas otras situaciones negativas. Esperaremos y veremos qué hará el líder ruso para salir de este círculo de fuego en el que está atrapado. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestros vídeos. Gracias por observarnos.